Hola, bienvenidos a YouScience y en este video hablaremos sobre el uso de la ecuación de Bernoulli, uno de los temas con los que nosotros nos encontramos en el momento que empezamos a introducirnos en la mecánica de fluidos, específicamente en la hidrodinámica. Es decir, que en este video resolveremos un ejercicio de cómo emplear adecuadamente esta ecuación, recordando que vamos a utilizarlo de manera algebraica y modelando un fluido ideal. De igual manera podrán consultar muchos de los conceptos que acabo de mencionar en un material que publicamos días previos a este video y que también podrán encontrar el enlace en la descripción de este video aquí arriba para acceder a él. Sin más que decir, empecemos. El ejemplo que utilizaremos para demostrar el uso correcto de la ecuación de Bernoulli ya lo tenemos plasmado aquí detrás de mí en la pizarra y las instrucciones fueron mostradas previamente antes de llegar aquí. Lo único que hemos hecho hasta el momento es organizar la información que nos dieron en el diagrama para que podamos resolverlo de la mejor manera correcta y detallada. Y lo que vamos a hacer ahora es explicar los datos que hemos colocado. Muy bien, lo primero que nos decía es que el fluido fluye en una tubería que tiene las siguientes dimensiones. Esta tubería tiene un diámetro superior de 5 centímetros y va a descender 12 metros de altura y la tubería se va a angostar hasta los 2 centímetros de diámetro. La presión inicial en la parte superior es de 400.000 pascales y empieza en la parte superior el agua, el fluido, con una velocidad de 4 metros sobre segundos. Y nos preguntan cuál será la presión de salida del agua en esta tubería. Bien, antes de empezar a utilizar la ecuación de Bernoulli, porque ese es el tema de este video, nos damos cuenta que nos hace falta un dato, que podríamos decir que sin ese dato no podemos resolver el ejercicio. Sin embargo, está implícitamente escondido. Y estamos hablando de que nos falta la velocidad de salida del agua en la tubería, porque lo demanda la ecuación de Bernoulli para poder resolverla. En este caso, lo que tenemos que realizar es encontrar esa velocidad de salida. Pero para ello necesitamos recordar la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad, a grandes rasgos, nos decía que el flujo volumétrico de entrada en una tubería que solo tiene una entrada y una salida, como en este sistema, una entrada y una salida, debe ser el mismo flujo volumétrico de salida. Es decir, que el flujo volumétrico de agua que entra aquí debe de ser el mismo que salga aquí. El flujo volumétrico se puede encontrar con una de las fórmulas, que es la velocidad del fluido por el área transversal a la que se desplaza ese fluido en el medio. Como esta es una tubería circular, conocemos los diámetros, el área transversal donde se desplaza ese fluido, pues es un círculo, que es el que tenemos aquí. Esta sería su área transversal. Entonces hay que recordar que el área de un círculo se encuentra como pi por radio al cuadrado. Y bueno, aquí dirían, ok, yo necesito conocer el radio y no lo conozco, pero lo podemos conocer porque nos están dando el diámetro. ¿Qué quiere decir? Que si aquí tenemos un diámetro de 5 centímetros, su radio va a ser de 2.5 centímetros. Y si aquí tenemos un diámetro de 2 centímetros, entonces su radio aquí va a ser de 1 centímetro. Y podemos encontrar las áreas transversales de entrada y de salida. Sin embargo, en este video vamos a detallar primero por unas operaciones algebraicas y al final vamos a sustituir. Entonces, en este caso, como acabamos de mencionar, el flujo volumétrico de entrada es igual al flujo volumétrico de salida. En otras literaturas también lo van a encontrar como gasto y se utiliza una Q mayúscula. Sin embargo, aquí en YouScience no lo vamos a utilizar porque esa Q la vamos a utilizar cuando veamos operaciones de transferencia de calor. Entonces nos vamos a quedar que el flujo volumétrico es una B con un pequeño puntito arriba. Muy bien. Entonces vamos a sustituir el flujo volumétrico de entrada, es la velocidad de entrada por el área transversal
de entrada, porque solo estoy asignando que esto es la parte de entrada, eso significan los subíndices. Debe de ser igual a la velocidad de salida por el área transversal de salida. Muy bien. Lo que vamos a hacer a continuación es que esas áreas, en vez de buscarlas numéricamente, las vamos a sustituir por la expresión de lo que vale el área de un círculo. Y dependiendo si hablamos de la entrada o de la salida. Esto nos va a quedar de la siguiente manera. La velocidad de entrada del fluido por pi por el radio de entrada del fluido al cuadrado igual a la velocidad de salida del fluido por pi por radio de salida al cuadrado. ¿Muy bien? De primera instancia, lo que podemos ver en esta igualdad o en esta ecuación es que pi existe tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho, entonces lo podemos cancelar y esto se va a simplificar un poquito mejor y nos va a quedar como la velocidad de entrada por el radio de entrada al cuadrado igual a la velocidad de salida por el radio de salida al cuadrado. Entonces, si nos damos cuenta y analizamos esta última ecuación que acabamos de escribir, nosotros conocemos la velocidad de entrada del fluido, que en este caso es el agua. La velocidad de entrada son 4 metros sobre segundos, porque vamos a hablar que esta sección, que son los datos por donde entra el agua, la vamos a llamar como los datos de entrada. Y esta parte lo vamos a llamar como los datos de salida del agua. Muy bien. Conocemos la velocidad de entrada, retomando que son 4 metros sobre segundos. Conocemos el radio de entrada del fluido en esa tubería, que son 2.5 centímetros. No conocemos la velocidad de salida, pero habíamos mencionado que era el dato que nos faltaba para poder ir directo a la ecuación de Bernoulli. Y por último, conocemos el radio de salida de la tubería. Entonces, en esta última ecuación, lo que vamos a tener que realizar es despejar la velocidad de salida. Entonces nos damos cuenta que el radio de salida al cuadrado está multiplicando a la velocidad de salida y al pasarlo del otro lado, en la expresión, va a pasar dividiendo. Muy bien, entonces nos va a quedar que la velocidad de salida va a ser igual a la velocidad de entrada por el radio de entrada al cuadrado entre el radio de salida al cuadrado. Muy bien, en esta última ecuación que acabamos de escribir podríamos resolverlo, sin embargo podemos hacerle un ajuste algebraico para que quede una mejor expresión. Y les quiero mostrar que aquí no va a ser necesario, si hacemos el siguiente proceso algebraico, de transformar los centímetros a metros. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es agrupar toda esta sección y nos va a quedar como velocidad de entrada por el radio de entrada entre el radio de salida, y el resultado de ese cociente lo vamos a elevar al cuadrado. Fue una agrupación algebraica que hicimos. Entonces, en este caso, tenemos que la velocidad de salida va a ser igual, ahora sí vamos a sustituir, a la velocidad de entrada. La velocidad de entrada, aquí son 4 metros sobre segundos, que vamos a tener que multiplicar por el radio de entrada, que en este caso son 2.5, entre el radio de salida, que es 1 centímetro. Entonces, cancelamos elevado al cuadrado. Si nos damos cuenta y hacemos un análisis dimensional, los centímetros se eliminan con los centímetros de aquí. Y lo único que nos va a quedar, pues es una expresión numérica. Una relación que al multiplicarse por 4 metros sobre segundos, le va a dar las unidades a la velocidad de salida correspondientes a metros sobre segundos. Esa es una de las ventajas de la manipulación del álgebra, que nos permite a veces ahorrarnos ciertos pasos que no necesariamente son obligatorios. Entonces, en este caso, pues vamos a proceder a realizar las operaciones matemáticas, que son 4 por 2.5 entre 1 elevado al cuadrado. Eso nos da una velocidad de salida de 25 metros sobre segundos. Por lo tanto, ya conocemos uno de los datos faltantes antes de empezar a utilizar la ecuación de Bernoulli.
Entonces, aquí conocemos que la velocidad del agua en esta tubería va a ser de 25 metros sobre segundos. Bien, voy a proceder a borrar la información no necesaria del pizarrón para brincar ahora sí al uso de la ecuación de Bernoulli. Ahora sí procederemos a encontrar la cuestión planteada en el ejemplo, conocer la presión de salida del agua en esta tubería. Como pueden observar, solo he escrito aquí la ecuación de Bernoulli y vamos a analizarla mucho antes de empezar a resolver. Estamos hablando que aquí en la ecuación de Bernoulli del material del recurso que les dejamos aquí arriba, el enlace de la descripción del video, es que lo manejamos como datos 1 y datos 2. Sin embargo, podemos hacer cambio de la simbología. Entrada, salida, punto A, punto B, punto 1, punto 2. Podemos darle la simbología que nosotros consideremos adecuada dependiendo de cada ejercicio. Como aquí empezamos planteándolo como puntos de entrada y puntos de salida, simplemente el número 1 lo vamos a cambiar con una E de entrada y los números 2 los vamos a cambiar por una S de salida. ¿Bien? Entonces nos damos cuenta que conocemos la presión de entrada. Vamos a cambiar aquí el 1 y vamos a poner la E. Conocemos la presión de entrada, 400.000 pascales. La densidad del fluido está implícito, pues debido a que nos dicen que es agua, podemos ir a nuestras tablas de densidades de fluidos ideales y tenemos que la densidad del fluido, del agua, son 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces también lo conocemos. Conocemos la velocidad 1, que en este caso va a ser la velocidad de entrada del agua en la tubería, que son 4 metros sobre segundos. Conozco la densidad, conozco la gravedad con un valor de 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Y aquí hay algo muy peculiar, vamos a dejarlo pendiente, la altura 1. Porque en realidad el ejercicio no nos da los parámetros de altura 1 y de altura 2, nos da una diferencia de alturas. Y ahorita vamos a ver cómo proceder con ello. Tenemos presión 2. La presión 2, que va a ser la presión de salida, no la conozco y no estoy obligado en conocerla en esta ecuación porque es lo que tengo que resolver, es lo que tengo que encontrar. Entonces en este caso me va a quedar como presión de salida. Más un medio de la densidad del fluido, estamos hablando que es agua, por la velocidad 2, que va a ser la velocidad de salida elevada al cuadrado, lo cual ya hemos encontrado anterior con el uso de la ecuación de continuidad que nos dio 25 metros sobre segundos. Y nuevamente conozco la densidad, la gravedad y ahora tengo la altura 2. Y aquí es donde sucede algo que nosotros tenemos que analizar. En ningún momento el ejercicio nos ha dado la altura 1 y la altura 2. Conocemos la diferencia de alturas. Entonces, en este caso, nosotros vamos a fijar nuestro sistema de referencia. Y aquí lo vamos a utilizar con un sentido más general como lo hacemos en la vida real. Vamos a suponer que mi sistema de referencia lo coloco aquí abajo. Entonces estoy diciendo que aquí estoy a 0 metros. Aquí me encuentro a 0 metros de altura. Estos 0 metros de altura le corresponderían en teoría a la altura B, a la altura de salida, es decir, a la altura 2. Por lo tanto son 0 metros. Esto me va a ahorrar mucho en el uso de la ecuación de Bernoulli. ¿Por qué? Porque aquí, donde debe ser la altura de salida, yo ya sé que eso vale 0 metros. Y aunque yo multiplique por la densidad y por la gravedad, cualquier número multiplicado por 0 siempre nos va a dar 0. Entonces, en este caso, para este ejercicio en particular, este término que contiene a la altura de salida se elimina. Y posteriormente, si vamos hacia arriba, entonces la altura en el punto de entrada pues van a ser esos 12 metros de altura. Por lo tanto, ya puedo despejar de la ecuación de Bernoulli la presión de salida, porque ya conozco todas las variables involucradas en esta ecuación. Y lo primero que voy a tener que realizar es que este término que está sumando aquí pase restando del otro lado. Entonces me va a quedar que la presión de entrada más un medio de la densidad del agua por su velocidad de entrada en el sistema de tubería elevado al cuadrado, más la densidad por la gravedad por la altura de entrada en la tubería, que en este caso serían 12 metros,
Y como este era positivo, pues lo voy a pasar negativo. Menos 1/2 de la densidad del agua por su velocidad de salida elevado al cuadrado me va a dar la presión de salida. Muy bien. Este término podríamos reducirlo un poquito más para no hacer tantas operaciones y me doy cuenta aquí que tengo las energías cinéticas del fluido en el que se desplaza. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es agrupar estos dos términos. Entonces me va a quedar presión de entrada más 1/2 por la densidad de la velocidad de entrada al cuadrado menos la velocidad de salida al cuadrado, porque saqué factor común después de agruparlos, más la densidad por la gravedad por la altura de entrada igual a la presión de salida. Entonces, para conocer la presión de salida, pues ya tengo la ecuación despejada de la ecuación de Bernoulli y lo único que tenemos que hacer ahora es sustituir. Entonces, aquí tenemos que recordar que para utilizar esta fórmula, todas las unidades de las variables que estemos manejando aquí, ahora sí vamos a necesitar que estén de acuerdo a las unidades detalladas por el Sistema Internacional de Unidades. Es decir, que la presión la vamos a necesitar en pascales y por fortuna de este ejemplo lo tenemos en pascales. Si se los dieran en kilopascales, tenemos que transformarlo a pascales. Si se los dan en bares, hay que transformarlo en pascales. Si se los dan en atmósferas, hay que transformarlos en pascales. La idea en sí es que todo lo que nosotros hablemos de presión tiene que estar en pascales. Entonces aquí tenemos 400.000 pascales más 1/2 de la velocidad de entrada. Mi velocidad de entrada son 4, perdón, aquí hay que poner la densidad primero, por 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Les recuerdo que esta densidad es la densidad del agua y lo van a poder encontrar en cualquier tabla de densidades de 25 grados centígrados, puesto que estamos modelando un fluido ideal. Luego tenemos que multiplicar por la velocidad de entrada. La velocidad de entrada aquí son 4 metros sobre segundos al cuadrado, menos la velocidad de salida, que son 25 metros sobre segundos elevado al cuadrado, más la densidad del fluido, que hablando del agua ya sabemos que son 1000 kilogramos sobre metro cúbico, multiplicado por el valor de la gravedad, que son 9.81 metros sobre segundos cuadrados, por la altura de la entrada. La altura de la entrada son 12 metros de altura. Y eso nos va a dar la presión de salida. Vamos a resolver esto y voy a borrar un poco de información aquí en la pizarra para que analicemos algo muy importante. ¿Bien? Ahora ya podemos conocer la presión de salida del agua en esta tubería con todo lo que habíamos realizado anteriormente de sustituir adecuadamente en la ecuación final despejada de la ecuación de Bernoulli para conocer la presión de salida, que era la que habíamos obtenido aquí, que ya no está, pero sí tenemos su sustitución. Entonces, si ustedes realizan adecuadamente las operaciones matemáticas y respetando el orden jerárquico, van a obtener que la presión de salida del agua son 213.320 pascales. Y ya hemos cumplido con la pregunta que se nos realiza. Sin embargo, vamos a ver un poquito más allá de que solo entregar una respuesta numérica. ¿Qué es lo que realmente sucede? La pregunta es, ¿por qué la presión de salida es menor a la presión de entrada? Bueno, aquí tenemos 400.000 pascales y al final obtuvimos 213.320 pascales. Bueno, si nos damos cuenta, cuando ustedes realizan estas operaciones matemáticas nos da un valor negativo. Y el hecho de que nos dé un valor negativo es por el arreglo de la tubería. Empezamos con una sección transversal ancha y terminamos con una sección transversal angosta.
entonces esto va a suceder que las velocidades de entrada sean menor a las velocidades de salida, como hemos demostrado. Entonces, al realizar esta operación matemática nos va a quedar un número negativo, y eso sucede que entonces al momento de desplazarse el fluido en esta forma de tubería va a necesitar realizar un trabajo para desplazar ese fluido. Entonces nos va a dar negativo. El desplazar ese fluido nos va a dar un trabajo negativo, por decirlo así. Pero además de ello, esta parte es positiva. ¿Por qué? Porque de acuerdo a nuestro sistema de referencia, que dijimos que aquí es 0 y que aquí es 12 metros, este arreglo de tubería nos está diciendo que el agua va a descender o va a caer. Entonces su energía potencial se incrementa y eso le da una aportación positiva, ligeramente positiva comparada con esta, para que la presión pueda incrementarse y no sea menor si no tuviera este término. Es por ello que la ecuación de Bernoulli mantiene una relación estrecha entre todo el trabajo y las energías cinéticas y potencial realizadas de un fluido en un desplazamiento de tubería. Con este ejemplo quisimos ilustrar de manera adecuada el uso correcto de la ecuación de Bernoulli. No solamente podemos conocer la presión de salida, podemos conocer la altura que necesita una tubería, los diámetros de una tubería y las velocidades a las que debería de operar un fluido. Y ya ahí va a depender de cómo despejemos esta ecuación. Sin embargo, este es el primer ejemplo donde nosotros abordamos esta ecuación de Bernoulli desde un punto de vista algebraico, recordando que hablamos de fluidos ideales. Si este video ha sido de tu agrado y te ha servido mucho y te ha guiado sobre esta introducción a la mecánica de fluidos, te agradeceríamos mucho que nos dejes un like aquí abajo y compartas el video para traer una segunda sección del uso de la ecuación de Bernoulli. Sin más que decir, les recordamos que esto es UScience. Hasta el siguiente video.